línea el doctor Conrado Stoll, médico neurólogo, director del Instituto de Brain en un centro de salud con especialistas en neurología, cardiología y prevención de enfermedad vascular e investigación en clínica, y director de la unidad de accidentes cardiovasculares del Sanatorio Güemes. Y viste que estos días, Marco, fue el Día del Cerebro, ¿no? Escribió un material realmente fantástico, como suele hacer el doctor Conrado Stoll, al cual ya lo saludamos. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Muy buen día. Aparecí de repente, pero podían seguir hablando de política tranquilamente, así me entero. Bueno, cómo no. Después le mando por WhatsApp las idas y vueltas. Leo los artículos todas las semanas. Bueno, doctor, muchas gracias por perder su tiempo. Muy buenos. Doctor, iluminadores. Mire, le agradezco, no es para tanto, pero y a usted le habrá pasado lo mismo. Uno trata con honestidad de caminar un camino, algunos le llaman del medio, pero esto también se politiza, un camino donde los extremos no nos ganen, porque los extremos juntan en general más odios, más posturas radicalizadas que no permitirían a un país como el nuestro encontrar alguna síntesis, y eso no es tan fácil. Niña, es así, y es neurociencia también, que era el tema, o es el tema que es el único que puedo hablar. Sí. Pero el ser humano tiende a ser binario, a ir a extremos, y la neurociencia explica por qué el fanatismo se genera de ideología y por qué es imposible discutir cuando una persona ya toma uno de esos extremos. O sea que mantener ese camino del medio es una gran virtud. Uh-huh. ¿Y por qué ese fanatismo? ¿Por qué cuando alguien abraza ese extremo, lo que fuere, desde el punto de vista neurológico, no se puede salir de ahí y aparece ese fanatismo que no pueden entender, escuchar o razonar, pareciera? La razón la dijo el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, que es bastante popular porque ha escrito un libro para la audiencia general que se llama Pensar lento, pensar rápido, que se lo recomiendo a todos. Uh-huh. Pero habla mucho Dan Ariely y de otra universidad del sesgo de confirmación. Uh-huh. Cuando uno está en uno de esos extremos, todo lo que escuche, no importa lo que sea, aunque fuera evidencia obvia en contra del pensamiento personal, uno no, lo va a transformar de una manera u otra en algo que sostiene y defiende lo que uno dice, aunque parezca contrario. Entonces uno se instala en una posición y la explicación la tiene un filósofo norteamericano joven y muy lúcido, llamado Jonathan Haidt, que en su libro explica, en un libro que ha escrito, uno de los libros que ha escrito, explica por qué no se puede discutir de religión o de política. Y ahí está el ejemplo para que la gente entienda lo que estamos diciendo ahora. En religión, ¿podría alguien de una específica tratar de convencer a otro de otra religión y decirle, no, deja esa religión, vení a la mía? Es absurdo, no se puede, imposible, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, la política es exactamente el mismo tipo de ejemplo, aunque no lo parezca, y cada uno con sus ideas diga, no, yo voy a tener que poder convencer al otro. Pero el punto, además de esa línea media tan difícil de alcanzar, es la confianza, María Herminia. Claro, es las personas, quizás caminando por esa línea del medio, si el que escucha entiende que uno está tratando de alcanzar esa línea media, uno va a generar confianza, y esa es la clave de todo, para la economía o para lo que sea, especialmente la economía, ¿no? Confianza. Sí. Usted sabe un pequeño detalle, pero que a mí me sirvió en mi vida, ¿no? Tenía un abuelo, los abuelos suelen ser sabios, ¿no? Al menos en la mirada de los nietos. Y él me decía, nunca olvides que en todo caso uno tiene una partícula chiquitita de ese todo que es la verdad. Y no sabe cómo me sirvió en la vida, ¿no? No sentirse dueño de la verdad. Escuchar. Me parece que de eso se trata, ¿no? Sí, la variable humildad, ¿no? Entender que todos somos ignorantes, lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Claro. La verdad, tratar de hablar de lo que uno sabe realmente y como decía recién muy bien María Herminia, escuchar, ¿no? Es tan complicado escuchar mucho más de lo que se habla. Doctor, usted me siempre, cada vez que le leo cosas y demás, me vuela la cabeza, tengo que estudiar, ir a buscar. Anoche no sabía hasta qué hora estuve con el tema de la conciencia, con ese y sin ese. ¿Qué lío me armó en mi cabeza? ¿Nos puede contar de qué se trata?
Es que lo tengo yo también. Me consuela. Y tuvimos que editar mucho ese artículo de La Nación, está hablando, que salió ayer. Sí, creo, perdón, ayer, es una pregunta, ¿solo los humanos podemos tener conciencia sin S, conciencia con C, razón y emociones? La tecnología avanza a pasos agigantados. Sí. La respuesta fácil es... no se sabe aún qué es la conciencia, no importa con eso con C, porque si buscan en el diccionario van a ver que se puede usar intercambiable. Yo cambié con S o con C para decir conciencia, la versión que todo el mundo piensa de que alguien está despierto, está inconsciente porque se desmayó, está consciente porque está despierto, punto. Hasta ahí es fácil, es estar despierto o no estar despierto. La persona puede incluso en un estado de concentración mental especial no estar pensando en nada, y está consciente si está despierto. Ahora, tener conciencia es una particularidad humana, y hagámoslo muy fácil, la que nos da la capacidad de sentimientos, el remordimiento, el amor, la tristeza, la alegría. Esas son particularidades humanas que vienen ¿de qué? De algo muy complejo, que el que más ha escrito es un tal Damasio, que vive en California, un neurólogo muy famoso, que tiene libros para la audiencia general, Buscando a Spinoza, el filósofo holandés. Sí, claro. El error de Descartes no es pienso luego existo, es existo luego pienso. ¿Cómo es eso? Todas las células de sensación. ¿Nos repite el nombre, por favor, del neurólogo, doctor? Olfato. ¿Hola? Sí, ¿nos repite el nombre del neurólogo canadiense? Antonio Damasio. Perfecto. Es portugués de origen, pero hizo toda su carrera científica en Estados Unidos. Perfecto. Antonio Damasio, con ese final. Así es. Y entonces, el ser humano, con olfato, con el gusto, con la visión, con la sensibilidad en la piel, recibimos el mundo exterior, que en el cerebro se funde con la función cognitiva nuestra, lo que llamamos, que no es la inteligencia solamente, la función cognitiva no es solamente tampoco el lenguaje, la memoria, es una fusión de todo eso, que es lo que nos permite esos sentimientos. Y yo lo que digo en esa nota es que ha habido ahora ejemplos, recomiendo que la gente la mire para entender los ejemplos recientes de personas que han confundido máquinas con seres humanos, pero estoy hablando de algo sofisticado, no simplemente llamar por teléfono y que uno le den un turno en un restaurante, que ya hay máquinas que lo hacen hace tiempo, con voz humana, y cuesta mucho saber que uno no está hablando con una persona. Pero una reciente hizo respuestas que daría un filósofo muy conocido en Estados Unidos, no el que nombré antes, otro. Y hay un test que uno puede hacer en internet, y la mayor parte de la gente se equivoca cuando uno le preguntan, a ver, díganos, de estas dos respuestas, ¿cuál la dio la máquina y cuál la dio el filósofo? Y la mayor parte de la gente se equivoca y toma la respuesta de la máquina como la respuesta que dio el filósofo. Cierro, María Herminia, con esta noción de que las máquinas puedan llegar a tener sentimientos. La audiencia se va a acordar de dos clásicos del cine. Uno, Blade Runner, 1982, del famoso director Ridley Scott, en que Harrison Ford es un policía que busca replicantes, que son robots con aspecto humano, y hay una escena en que muere el replicante principal de la película al final y dice una frase realmente maravillosa de lo que ha visto en el universo, y termina diciendo es tiempo de morir. Ahora, ¿cómo puede morir una máquina? La máquina no vive o muere, supuestamente. Y la última, en 2010, Odisea en el espacio, que es la secuela de 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. La computadora de a bordo tiene que desconectarse, es decir, morir para salvar a los astronautas. Y en el momento antes de desconectarse, llama al científico de las naves y le dice, doctor Chandra, ¿voy a soñar? Y él le contesta, no lo sé, Hal, no lo sé. O sea, ya en las películas, en 1968, 2001, Odisea en el espacio, en 1982, la de Blade Runner, ya se especulaba con que la máquina pudiera llegar a tener sentimientos. Y Joaquín Phoenix, el famoso actor, en la película Ella, compra un sistema operativo para su computadora y se enamora del sistema operativo. El sistema operativo, por supuesto, tiene la voz de Scarlett Johansson, la actriz tan atractiva. Pero bueno, entonces, la conciencia es algo particular al humano. La duda es, las máquinas pueden llegar a tenerla en la sofisticación que se está logrando con la inteligencia artificial, con el machine learning, con todo lo que estamos viendo exponencialmente que crece alrededor nuestro. Esa es la pregunta
del y artículo. Después de leer y releer su artículo, especialmente cuando usted también cita la película la escafandra y la mariposa, que me ahoga de solo pensarla, me pregunto si en caso de que esto avance, ¿no? La inteligencia artificial con el sentimiento, con el dolor, con demás, si no se parecería mucho más a esto que a la vida nuestra. ¿Por qué? Porque sería un sentimiento dentro, encarcelado, encapsulado, enclaustrado dentro de una máquina. Perfecto, y para que la gente no se quede con la duda, lo de la escafandra de la mariposa es, hay una lesión en el cerebro que hace que una persona quede totalmente paralizada. Sí. Yo ahí cito la escafandra de la mariposa, que fue el editor de la revista El, claro, que tuvo esa lesión por una ACV, queda totalmente paralizado. La gente por ahí se acuerda más del Conde de Montecristo, de Dumas, que también hay un personaje que tiene lo mismo, en que solo pueden mover los ojos y se comunican con los ojos. Claro. Y este hombre, que por el ACV tuvo este enclaustramiento, encarcelamiento, dictó el libro La escafandra de la mariposa, que era su vida, así atrapado en esa prisión que era su cuerpo, y murió a los pocos días de hacerlo. Y se hizo la película, se hizo el libro, etcétera. Y sí, María Armiña, estoy de acuerdo. No sé cómo serán esos sentimientos que generan infinidad de dudas filosóficas. Yo ahí solamente planteo un simplismo, ¿no? Cuando una máquina escribe un artículo científico, ¿quién es el autor del artículo científico? Cuando uno escribe un artículo científico, uno tiene que dar el consentimiento para la publicación. ¿Puede dar consentimiento una máquina? Claro. Entonces sí, son sentimientos, o va a ser una conciencia en una versión que la filosofía nos va a tener que enseñar, y ya está la filosofía, aunque parezca ciencia ficción lo que estamos hablando, ya está la filosofía preguntándose qué pasaría en ese futuro no demasiado alejado. La singularidad del autor Ray Kurzweil habla de esto, qué pasaría en ese futuro si hay esta forma, no estoy, porque ya incluso podría ser religioso el tema también, además de filosófico, esta forma de conciencia en aparatos creados por el ser humano. Usted sabe que en nuestro rubro, me acuerdo de una de las últimas charlas que tuve con Daniel Haddad acá en nuestro programa, él me decía, bueno, por ejemplo, dice, hoy por hoy la inteligencia artificial cargada puede replicar un artículo tuyo de los que escribís en Infobae, en el medio de él, ¿no? Y yo decía para adentro, ojalá no se le ocurra por ahora reemplazarme, pero digo, es verdad, todo eso se viene, es parte de esto que estamos viviendo, ¿no? No sé el techo. Es que ya es real, claro. Es exactamente ese ejemplo que hablaban con Haddad en el programa, porque ese segundo programa que yo cito en el artículo, hablo primero de uno de Google y del empleado de Google al que echaron por decir que el sistema que estaba probando tenía sentimientos o podía tener algo parecido a lo que son sentimientos humanos. El segundo programa que menciono ha escrito la obra de un autor que ya había muerto, continuando la obra. Claro. Creo que un par de horas, algo que era imposible de diferenciar de lo que escribía el autor cuando lo leyeron personas críticos que eran expertos en la obra de ese autor. Y en medicina, ya con inteligencia artificial, también menciono ahí, hay mucho más para mencionar, pero menciono que se hacen diagnósticos en oncología, en dermatología, en radiología, con la misma capacidad, a veces superior a la de un médico. Cuidado, todo el acto médico que tiene que tener un dermatólogo, el oncólogo, cualquier médico, no va a ser reemplazado probablemente, o no que lo sepamos por ahora, por una máquina, pero en ciertas capacidades, en la producción literaria, en la escritura, pero sí, es verdad, no creo que tengamos que preocuparnos, pero que van a reemplazar muchas actividades. También menciono a María Armiña, cuando me subía a un auto y el auto se manejaba solo, todo el mundo lo sabe, el Tesla se maneja solo, no solamente el programa de Google que tuvo sus problemas, pero en el Tesla que el otro día me tuve que tomar en la ciudad de Boston para ir de un lado a otro, usted puede escuchar música y despreocuparse. Estaba escuchando música y el auto manejaba solo. Claro. Doctor, aprovecho, esto es maravilloso y gracias por estos planteos y gracias porque esto ayuda a incentivar a veces la chatura que las propias decadencias de los problemas constantes y agobiantes de nuestro país nos imposibilitan, ¿no? Hay mucha gente que está, por supuesto, pensando en esto, pero por ahí el gran público a veces está demasiado
ocupado y preocupado por las situaciones y la incertidumbre, la falta de confianza, etcétera, que tenemos, ¿no? Ahora, quería consultarle, usted fue clave durante toda la pandemia, cuántas veces lo requerimos y usted siempre se prestó a ello. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué pasó? Pasó que quizás estamos con la inmunidad de rebaño. Quizás ahora se llama endemia para decirlo fácil, es lo que es la gripe, una enfermedad que es constante todos los años, tiene su momento, hay una vacuna, mueren personas, por supuesto, unas personas con más propensión a niños muy chiquitos, gente muy grande, y resulta que habiendo llegado a ese estado en que estábamos buscándolo desesperadamente, creyendo que ahí, bueno, se termina la pandemia, resultó que esa endemia ha sido muy desafiante y no tan buena, ¿no? Porque ocurre con variantes como la 5 que evade la inmunidad, ya sea la inmunidad que tiene la persona porque se infectó en enero con el Omicron 1 y la 5 lo infecta fácilmente, no es que está defendida, o la persona está vacunada y sí, sigue defendida contra la hospitalización en terapia intensiva y la muerte, aunque las muertes aumentaron con esta última Omicron 5, pero ni comparación con lo que ha pasado antes, sí, pero la gente se está enfermando y muchos han sido hospitalizados, entonces es una variante muy incómoda, María Herminia. No sabemos si va a ser una vez por año o si van a aparecer variantes frecuentemente durante el año, y se está esperando con mucho interés en Estados Unidos y mucha plata. Hay un problema con ese tema también, dado que las cosas no están óptimas acá, con mucha plata. La vacuna específica para Omicron que Pfizer y Moderna habían prometido para octubre, y ahora han dicho que para septiembre tendrían una vacuna más específica que, María Herminia, va a ser la 5ª dosis en Estados Unidos, ahora, el mes que viene, la 5ª dosis, el tercer refuerzo, para prepararse para el invierno. Y cierro que como no faltaban cosas, se agrega la viruela de mono, en San Francisco declaran la emergencia. No alcanzan las vacunas porque habían muchas guardadas para viruela, la viruela no existe más en el planeta, pero habían vacunas guardadas, pero no hay horas de cola para dársela, así que también hay preocupación por eso. 5.000 casos casi en Estados Unidos, 4.000 en España, el primer muerto en España, un muerto en Brasil, personas con otras complicaciones, una enfermedad que en general no tendría que ser grave, pero quiero decir, se suman cosas y no está definido, obviamente, si es una endemia complicada la del COVID, y que la gente en la Argentina sepa que todos tienen que tener 3 dosis y, por supuesto, de 50 años para arriba, 4 dosis, es decir, 2 refuerzos. Y cuidado, termino con esto, se está considerando que ese segundo refuerzo, o sea, 4ª dosis, no se la den solo las personas de 50 para arriba, sino que se la dé toda la población, para estar bien defendidos y estar seguros que realmente no van a tener un disgusto si tienen este Omicron 5 actual. Doctor, un placer como siempre. Muchas gracias, Muy buen día, María Herminia, un gusto hablarte. Igualmente. Bueno, hemos conversado con el doctor Conrado Stoll, neurólogo, que nos ha transportado desde la inteligencia artificial al cuidado que tenemos que hacer y seguir haciendo el proceso de vacunación, porque no ha bajado los brazos la pandemia. Atención. Y genera... sí, no están los medios, ya no se informa todos los días, ese conteo de muertos, de contagiados ya semanalmente, se pierde, y mucho más en la Argentina, obviamente, ¿no?